La noche en que Julián le dio su último pedazo de pan a un perro ensangrentado, no sabía que estaba renunciando a su cena y abriendo la puerta al único milagro que todavía se atrevía a pedirle a Dios. ppl.ifile.upload.s3.amazonaus https ppl.ifile.upload.s3 amazonaus.com web direct files collection 2796 c3c3 4e15 bd82 cd7445 d119 f8c493 7t141 bb1 479c sociosotf orquestador YouTube text. Nadie en el pueblo lo miraba dos veces. Para unos era el viejo de la plaza, para otros el mendigo que duerme junto a la iglesia. Hacía años que su nombre había dejado de importar, pero antes de que la pobreza le secara las manos y la tristeza le apagara la voz, Julián había sido otra cosa. Había sido esposo, había sido padre, había sido albañil, había sido de esos hombres que levantan paredes para que otros tengan hogar, aunque al final la vida termine dejándolos sin techo. Su mujer había muerto en un invierno cruel. Su hijo se había marchado detrás de una promesa de trabajo que nunca volvió a cumplirse. Y desde entonces, Julián aprendió a vivir con una cobija vieja, 2 mudas de ropa y una fe tan herida que ya casi no se atrevía a pedir nada. Dormía bajo el alero lateral de una iglesia antigua, donde al menos la lluvia no le caía de lleno sobre la cara. Algunas mañanas, una panadera buena le dejaba un trozo de pan duro y un poco de café tibio. ¿Qué fue eso? Otras veces no había nada. No puede ser. Y cuando no había nada, Julián hacía lo que hacen los pobres de verdad. Se tragaba el hambre con dignidad y seguía respirando. Pero aquella tarde el frío venía distinto. El viento olía a tormenta y el cielo tenía ese color gris que parece anunciar malas noticias. Julián había conseguido apenas un pan pequeño, duro como piedra, y pensaba guardarlo para la noche, porque el cuerpo viejo ya no perdona 2 días seguidos sin comer. Fue entonces cuando lo oyó. Al principio creyó que era un niño llorando, un quejido corto, tembloroso, apagado por el ruido del viento. La empatía vence al hambre. Se acercó a la cuneta, junto al camino de entrada del pueblo, y lo vio. Era un perro flaco, de pelaje oscuro y patas largas, tirado entre el barro y las piedras. Tenía una herida fea en una pata trasera, el lomo mojado y los ojos abiertos como si hubiera pasado demasiado tiempo esperando que alguien se detuviera. No movía la cola, no ladraba, solo temblaba. Y en esa mirada había algo que Julián conocía demasiado bien: abandono. Se quedó inmóvil unos segundos. Miró el pan en su mano, miró al perro, miró otra vez el pan. Cualquiera habría entendido si seguía caminando. Cualquiera habría dicho que un hombre que no tenía para sí no estaba obligado a salvar a nadie. Pero la miseria no siempre endurece. ¡Cuidado, mi fiel buenos. amigo! ¡La tormenta nos ha atrapado! Vuelve más sensibles al dolor ajeno. ¡Ven aquí, pequeño! Precisamente porque saben lo que pesa. Julián suspiró. Se agachó con dificultad te llevo al refugio. Y se quitó la bufanda vieja lodo. que llevaba. ¡Ya casi! Con ella le improvisó un vendaje torpe alrededor de la pata herida. Después partió el pan en 2. Se quedó con el pedazo más pequeño. Le dio al perro el más grande. «Toma, compañero, come tú primero», murmuró con esa ternura cansada de los que ya casi no tienen a quien hablarle. El animal no se lanzó sobre la comida. Señor, primero lo esta miró, noche oscura, como si no entendiera, como si desconfiara de la bondad. Señor, por falta de te costumbre. pido solo un corazón Solo después blando, dio un mordisco corazón pequeño, que sienta tu amor. luego otro, y finalmente apoyó la cabeza sobre la rodilla de Julián. Aquel gesto sencillo, tibio y tembloroso le apretó algo por dentro. Hacía demasiado tiempo que nadie descansaba en él. La lluvia comenzó a caer con fuerza. Julián se quitó el saco remendado que llevaba encima, envolvió al perro ya casi, como pudo pequeño valiente, y lo cargó hasta el pequeño rincón junto a la iglesia donde dormía. No fue fácil. Le dolía la Aquí espalda, tienes, León. le temblaban Despacio. las piernas y el barro le hacía Compañero fiel. resbalar los zapatos rotos.
pero no lo soltó. Y así, No les encorvado, escuches, León. mojado Duele, y Julián. casi sin fuerzas, llegó con el animal pegado al pecho, como si estuviera cargando una vida que también era un poco la suya. Don Julián, Esa that noche, dog is el trouble. frío It fue will duro. bring ruin. El Get rid viento of it. silbaba entre las piedras del campanario Julián, y se devuélvelo metía ahora por cada mismo. hueco. No puede Julián escapar de no esto. durmió casi nada. Cada tanto se despertaba para ver si el perro seguía respirando. Le tocaba el hocico, le acomodaba la bufanda, le hablaba en voz baja. Y cerca de la madrugada, cuando el hambre le vaciaba el cuerpo y el sueño no le alcanzaba para olvidar su cansancio, levantó la mirada hacia la cruz de la iglesia y dijo algo que no le salía del pecho desde hacía mucho tiempo. Frutas frescas, Señor, mango, papaya, piña. no te Mira el estoy camión, pidiendo ya dinero, llegó. ni suerte, ni un milagro grande. Solo no dejes que se me endurezca el corazón. A la mañana siguiente, el perro seguía vivo. Julián sonrió por primera vez en muchos días. El animal levantó apenas la cabeza, como agradeciendo en silencio. Tenía un collar viejo, roto y lleno de barro. Parecía haber sido de alguien. Tal vez se había escapado. Tal vez lo habían abandonado tras el golpe. Tal vez, como él, se había quedado sin nadie. Julián decidió llamarlo León, no porque fuera fuerte, sino porque había que tener algo de león para seguir peleando cuando la vida te deja tirado al borde del camino. Los días siguientes no fueron fáciles. Curar a un perro herido cuando uno mismo vive de limosnas no tiene nada de romántico. Julián lavaba la herida con agua de una fuente, le quitaba la suciedad con trozos de tela vieja y compartía con él cada pedazo de pan, cada sobra de sopa, cada hueso que aparecía por gracia de algún vendedor del mercado. Algunos se reían al verlo. «Mira al viejo, ni para él tiene y ahora mantiene un perro. Ese animal te va a traer más problemas que ayuda. Si vas a morirte de hambre, al menos no te mueras acompañado». Julián no respondía. Ya estaba demasiado cansado para pelear con gente que nunca había dormido con el estómago vacío. Solo acariciaba la cabeza de León y seguía adelante. Había descubierto algo extraño. Desde que el perro estaba con él, el silencio pesaba menos. Ya no caminaba solo. Ya no comía solo. Ya no hablaba solo. Veces, en la madrugada, cuando el frío le mordía los huesos, sentía el cuerpo tibio de León pegado al suyo y le parecía que Dios, en vez de contestarle con palabras, le había mandado aquella respiración humilde para que no se rindiera. Una tarde, mientras vendían frutas en la plaza y la gente se preparaba para la fiesta patronal del fin de semana, llegó al pueblo una camioneta grande, elegante, demasiado limpia para aquellas calles de polvo. De ella bajó una mujer mayor, bien vestida, de porte firme y ojos cansados. La acompañaban 2 empleados y una niña de unos 8 años, delgada, de trenzas oscuras y mirada viva. La gente empezó a murmurar enseguida. Era doña Elvira, dueña de una antigua hacienda en las afueras, viuda desde hacía años y conocida por su carácter recto. Había vuelto al pueblo con su nieta Lucía para vender unas tierras y pasar unos días lejos de la ciudad. Julián no le prestó mayor atención. Esas vidas no solían cruzarse con la suya, pero León sí. Apenas vio a la niña, levantó la cabeza con una intensidad extraña. No ladró, no corrió, solo se quedó atento, tieso, como si un recuerdo le hubiera atravesado el cuerpo. Julián frunció el ceño. El perro había estado cada vez más fuerte, aunque todavía cojeaba un poco. Sin embargo, aquel día parecía inquieto de otra manera. Miraba a la niña, al coche, a la plaza, y luego a Julián, como queriendo decirle algo para lo que los animales no tienen palabras. Pasaron 2 días. La fiesta patronal llenó el pueblo de música, luces y vendedores. Había niños corriendo, puestos de dulces, familias enteras caminando bajo faroles de papel. Julián se mantenía aparte, como siempre, sentado cerca de una fuente. León descansaba a sus pies. La noche parecía tranquila,
pero el viento comenzó a cambiar. Las nubes llegaron de golpe. Primero una ráfaga fuerte, luego otra. Después la tormenta se soltó como si el cielo se hubiera cansado de contenerla. En cuestión de minutos el pueblo quedó envuelto en confusión. La música se cortó. Las luces titilaron. La gente corrió a refugiarse. Los niños lloraban, los puestos se volteaban, y en medio de todo aquel alboroto se oyó un grito que heló la plaza entera. ¡Lucía! ¡Lucía! Era doña Elvira. La niña había desaparecido. Al principio todos pensaron que estaría escondida, asustada por el ruido. Pero pasaban los minutos y no aparecía. Los empleados corrían de un lado a otro. Los vecinos levantaban faroles. Algunos entraban a las casas cercanas. Otros revisaban los puestos vacíos. La tormenta seguía golpeando y el río pequeño que pasaba junto al viejo molino abandonado comenzaba a crecer. Doña Elvira gritaba el nombre de su nieta con una desesperación que ya no tenía nada de elegante. Era solo una abuela rota de miedo. Entonces León se puso de pie de un salto, erizó el lomo, gimió, y antes de que Julián pudiera sujetarlo, salió corriendo bajo la lluvia. ¡León!, gritó Julián. Pero el perro no se detuvo. Corría como si supiera exactamente a dónde ir. Julián dudó apenas un segundo y salió detrás de él. La lluvia le caía en los ojos, el barro le hundía los pies y el viento parecía empujarlo hacia atrás. Pero siguió. No corría así desde hacía años. Le faltaba el aire. Le dolía el pecho. Aún así, no dejó de seguir al animal. León tomó el camino del viejo molino. Aquel lugar era peligroso incluso de día. Había piedras flojas, maderas podridas y un canal estrecho por donde el agua bajaba con fuerza cuando llovía. Julián llegó jadeando, empapado, casi a ciegas, y entonces la oyó. Una voz pequeña, débil, temblorosa. «Abuela». Lucía estaba atrapada entre unas ramas y unas piedras, al borde del canal crecido. Había resbalado en la oscuridad y una de sus piernas se había quedado encajada. El agua ya le golpeaba los pies. León ladraba desesperado a su lado, sin apartarse de ella ni un segundo. Julián sintió que el corazón se le salía del pecho. No había tiempo para pensar. Bajó como pudo, se apoyó en el barro, se raspó las manos contra las piedras y llegó hasta la niña. «No mires abajo, hija, mírame a mí», le dijo, con una voz que no sabía que todavía conservaba. «Ya estoy aquí. No te voy a dejar sola». La niña lloraba de miedo. «Me duele, tengo miedo». Lo sé, pero escucha mi voz. Respira. 1, 2, así. «Muy bien, ahora dame tu mano». La pierna estaba atorada. Julián tiró una vez. No salió. Tiró otra, sintió un pinchazo brutal en la espalda. El agua subía. León no dejaba de ladrar, como llamando ayuda al cielo entero. Julián apretó los dientes y probó de nuevo, esta vez moviendo primero la piedra. Las manos se le llenaron de sangre. La lluvia no le dejaba ver. Pero al tercer intento, la pierna se soltó. Julián cargó a la niña como pudo y empezó a subir. Cada paso era una batalla. Se resbaló 2 veces. En una, casi cae hacia atrás. Pero León se movía a su alrededor, guiándolo, empujándolo, ladrando sin cesar. Y cuando al fin alcanzó la parte alta, vio a lo lejos las luces de los faroles y los gritos de la gente acercándose. «¡Aquí!», gritó con la poca voz que le quedaba. «¡Aquí está!». Los hombres del pueblo corrieron hacia él. Doña Elvira llegó después, casi cayéndose en el barro. Cuando vio a su nieta en brazos de Julián, soltó un llanto que parecía venir de muchos años de dolor acumulado. La abrazó con desesperación, le besó la frente, le tomó las manos frías. Luego miró a Julián, empapado, herido, temblando, con León pegado a su pierna. Nadie dijo nada durante unos segundos, porque a veces el alma humana reconoce la verdad antes de encontrar palabras. «Usted la salvó», murmuró doña Elvira con la voz quebrada.
Julián negó apenas con la cabeza y miró al perro. Yo no llegué primero. Fue él. La niña, todavía llorando, extendió una mano hacia León. El perro se acercó despacio, y en cuanto ella le tocó el lomo, algo increíble ocurrió. Lucía abrió los ojos con asombro, apartó el barro del collar roto y lanzó un grito entre lágrimas. ¡Luno! ¡Abuela, es Luno! ¡Es él! ¡Es mi perro! Todos se quedaron inmóviles. Doña Elvira se agachó, limpió mejor el collar con sus dedos temblorosos y vio una pequeña placa casi tapada por la suciedad. Allí estaba grabado un nombre: Luno. El perro que la familia llevaba semanas buscando desde un accidente en la carretera. El mismo perro que había desaparecido herido, el mismo perro por el que la niña lloraba cada noche desde que llegó al pueblo, el mismo perro que Julián había recogido moribundo cuando nadie más se detuvo. Doña Elvira miró primero al perro, luego a su nieta, luego a Julián. Había en sus ojos una mezcla de asombro, gratitud y vergüenza. Vergüenza de no haber visto antes a aquel hombre al que el pueblo llamaba mendigo, pero a quien esa noche el cielo había puesto exactamente donde hacía falta. Llevaron a Lucía al médico del pueblo. La pierna estaba lastimada, pero no era grave. León no se apartó de la cama en toda la noche. Julián, en cambio, se quedó afuera, bajo el corredor de la casa grande de doña Elvira, sin saber si debía entrar o irse. No estaba acostumbrado a los agradecimientos, mucho menos a las casas con lámparas encendidas, manteles blancos y olor a comida caliente. Cuando una de las empleadas lo invitó a pasar, él dudó. Miró sus zapatos embarrados, sus manos cortadas, su ropa vieja. «Así estoy bien», dijo bajando la mirada, pero doña Elvira salió personalmente a buscarlo. «No, don Julián, afuera ya ha pasado demasiado tiempo». Aquella fue la primera vez en años que alguien le decía «don» antes de su nombre. La cena estaba servida cuando él entró, torpe, sin saber dónde poner las manos. Lucía lo miró como miran los niños cuando todavía saben agradecer de verdad, sin cálculo, sin costumbre. «Usted me salvó a mí y me devolvió al Luno», le dijo. Julián sintió que algo le ardía detrás de los ojos. A veces uno aguanta el hambre, el frío, la soledad y el desprecio, pero no está preparado para la bondad. Doña Elvira le pidió que se sentara. Él comió despacio, casi con vergüenza, como si temiera despertarse y descubrir que todo era un sueño prestado. Cuando terminó, la mujer puso sobre la mesa un sobre con dinero. «Esto no paga lo que hizo, pero quiero que lo tome». Julián miró el sobre, luego a León, luego a la niña, y respondió con una calma extraña, firme, casi luminosa. «No ayudé al perro para que me trajera suerte. Lo ayudé porque estaba sufriendo». Doña Elvira tragó saliva. Aquella respuesta le cayó en el alma como una verdad antigua. Precisamente por eso debe aceptarlo. Julián guardó silencio. Después dijo algo más pequeño, más hondo. «Si quiere ayudarme de verdad, no me regale lástima. Regáleme una oportunidad». La mujer lo observó largamente. Descubrió en ese viejo encorvado algo que el pueblo había dejado de mirar. Dignidad, no orgullo, dignidad. Y al día siguiente, cuando preguntó discretamente por su historia, supo que Julián había sido albañil y carpintero durante media vida, que había trabajado en las casas antiguas del pueblo, que incluso había ayudado años atrás a reparar parte del techo de la vieja capilla de la hacienda, ahora cerrada y casi en ruinas. Entonces tomó una decisión. Lo mandó llamar por la mañana y lo llevó hasta una pequeña construcción detrás de la casa principal. Un cuarto limpio, modesto, con cama, ventana y techo firme. «Si le parece bien, puede quedarse aquí por un tiempo», dijo. «Y si sus manos todavía quieren trabajar, tengo una capilla vieja que necesita ser levantada otra vez». Julián no supo qué decir. Miró el cuarto.
Tocó el marco de la puerta. Pasó la mano por la pared. Todo estaba intacto, seco, seguro. Demasiado digno para alguien que llevaba años durmiendo a la intemperie. León se le adelantó y se echó junto a la cama, como si aprobara el lugar. Julián cerró los ojos apenas un instante, y en ese instante comprendió que el milagro no había empezado cuando lo invitaron a entrar en aquella casa. Había empezado la noche de lluvia en la cuneta, cuando decidió no pasar de largo ante un ser herido. Los meses que siguieron cambiaron más de lo que cualquiera habría imaginado. Julián volvió a trabajar despacio, con el cuidado de los viejos y la emoción de los que creían que ya no servirían para nada. Reparó bancos, enderezó marcos, limpió madera carcomida, volvió a sentir el sonido de las herramientas en las manos, volvió a cansarse por algo más noble que sobrevivir. Lucía lo visitaba casi cada tarde con Luno corriendo a su alrededor. A veces le llevaba pan dulce, a veces solo se sentaba a escucharlo contar historias de cuando el pueblo era más pequeño y la gente todavía se conocía por su nombre. Y algo empezó a cambiar también en los demás. La panadera dejó de verlo como un mendigo y empezó a llamarlo Don Julián. Los hombres que antes se burlaban de él ahora lo saludaban con respeto. Incluso el sacerdote del pueblo, al verlo trabajar en la capilla, le dijo una frase que lo desarmó por dentro. Hay personas que vuelven a levantar templos con ladrillos y otras que los levantan con misericordia. Usted hizo las dos cosas. Pero quizá lo más profundo no fue el techo nuevo, ni la cama limpia, ni la comida caliente. Fue otra cosa. Fue que Julián empezó a orar de nuevo, no con grandes discursos, no con frases aprendidas. Oraba mientras lijaba madera, mientras barría el piso de la capilla, mientras Luno dormía a sus pies. Oraba como oran los que ya no necesitan impresionar a nadie. Gracias, Señor, porque no me diste lo que te pedí, me diste algo mejor, me devolviste el corazón. Una tarde, ya con la capilla casi terminada, doña Elvira se acercó a verlo trabajar. Se quedó un momento en silencio, observando cómo la luz entraba por las ventanas nuevas y caía sobre el altar restaurado. Después dijo, con la voz más humana que Julián le había oído nunca: yo creí que esa noche usted salvó a mi nieta, luego pensé que también había salvado a Luno, pero ahora entiendo que Dios usó a ese perro para salvarnos a todos, a Lucía del miedo, a mí de la soberbia y a usted del abandono. Julián sonrió sin apartar la vista de la madera que tenía entre manos. Y a mí me salvó también de volverme duro, respondió. A veces eso es peor que pasar hambre. Doña Elvira no discutió, porque sabía que era verdad, y así fue como el viejo mendigo, al que nadie miraba, terminó convirtiéndose en el hombre que devolvió la vida a una capilla, la alegría a una niña y la ternura a un pueblo entero. Algunos dirán que tuvo suerte, otros dirán que fue casualidad, otros que simplemente estuvo en el lugar correcto. Pero quienes conocen la profundidad de ciertas noches saben que no fue solo eso. Fue una cadena de misericordias pequeñas, un pan compartido, una bufanda rota, una herida vendada, una vida que no se ignora, un corazón que decide no endurecerse. Porque a veces Dios no manda ángeles con alas visibles. A veces manda un perro herido al borde del camino. A veces esconde la respuesta dentro de algo que parece una carga. A veces no abre el cielo con truenos de gloria, sino con un gemido débil que solo escuchan los que todavía conservan compasión. Y quizá por eso esta historia toca tan hondo, porque todos, en algún momento, hemos sido un poco como Julián. Hemos sentido que el mundo ya no nos ve, que nuestro nombre pesa menos que nuestras heridas, que nadie nos espera en ninguna parte, y también todos, si somos sinceros, hemos pasado de largo ante dolores que no eran nuestros,
convencidos de que ya tenemos bastante con lo propio, pero la vida cambia cuando alguien decide detenerse, cuando alguien comparte el poco pan que tiene, cuando alguien elige cuidar en vez de ignorar, cuando alguien aún roto se niega a dejar morir la bondad. Julián rescató a un perro herido, pero lo que pasó después no fue solo que encontró techo, trabajo o respeto. Lo que pasó después fue que descubrió que todavía había propósito para sus días, que su historia no había terminado en aquella acera fría junto a la iglesia, que Dios seguía escribiendo incluso en las páginas que los hombres ya daban por cerradas. Y eso, para un alma cansada, sí se parece mucho a un milagro. Desde entonces, cada tarde, cuando las campanas suenan suaves sobre el pueblo y la luz dorada cae sobre la capilla restaurada, puede verse a don Julián sentado en la puerta, con luno echado a sus pies y una paz nueva en el rostro. Ya no mira el camino con amargura, ya no espera que la vida le devuelva lo que le quitó. Ahora sabe algo más profundo, sabe que quien se compadece en la escasez nunca se queda realmente vacío. Sabe que a veces la mano de Dios llega con barro, con lluvia, con patas heridas y con ojos cansados. Sabe que el bien que uno hace en silencio puede volver convertido en hogar. Y sabe, sobre todo, que el corazón que no se endurece termina encontrando la puerta que el cielo tenía reservada para él.